Bien. Ahí estamos. En directo con este tercer encuentro de la espiritualidad del cuerpo. Este libro de Alexander Lowen, ¿no? Y hoy nos tocaba hablar sobre el arraigo, ¿no? Él habla mucho de esto de estar arraigados a la tierra para poder estar bien energéticamente, ¿no? Él dice que la carga energética, ¿no? Tiene que ver mucho, ¿no? Con el estado de armonía. Estar arraigado es estar conectado a la tierra energéticamente, ¿no? Y esto nos permite que nuestro circuito eléctrico, ¿no? Nos tenga en ese estado de equilibrio. Cuando alguien está desarraigado, ¿no? Corre el riesgo de que las sensaciones fuertes lo abrumen, ¿sí? Y para evitar que esto suceda, los individuos que están desarraigados deben reducir todas las sensaciones, porque si se ven abrumados se aterrorizan. Ahora el individuo que está arraigado puede soportar una fuerte excitación y la va a experimentar como una sensación de gozo y trascendencia, ¿no? Todo esto a lo que nosotros aspiramos, que todos queremos estar en ese estado, ¿no? De gozo. Para experimentar el gozo tenemos que estar arraigados. Los humanos somos como los árboles, arraigados a la tierra en un extremo y tendiendo al cielo desde el otro. Cuán alto podemos tender, ¿no? Extender, ¿no? Depende de la fuerza de nuestro arraigo. Si se desarraiga un árbol, mueren sus hojas. Si se desarraiga una persona, su espiritualidad se convierte en una abstracción carente de vida, ¿no? Esto lo hablamos siempre, de que la espiritualidad no es estar en una nube allá y colgando. Tengo que estar bien arraigado a la tierra. Algunos podrán argumentar que las personas no tienen raíces como los árboles. Sin embargo, como criaturas de la tierra estamos conectados al suelo a través de las piernas y los pies. Si la conexión es vital, decimos que la persona está enraizada en la tierra. Lo mismo se puede decir de la conexión de un conductor eléctrico a la tierra, que evita una sobrecarga del sistema. Cuando decimos que un individuo está enraizado o que tiene los pies en la tierra, significa que sabe quién es y dónde está parado. Estar enraizado es estar conectado con las realidades básicas de la vida. El cuerpo de uno, su sexualidad, las personas con las que mantenemos relaciones. Uno está conectado con esas realidades en la medida en que está conectado con la tierra. Para poder evaluar la personalidad de un individuo, es importante observar cómo se tiene de pie y de qué modo está conectado con el suelo. Si un individuo se considera firme y seguro, va a tener una postura erguida. Si es temeroso, va a tender a encorvarse. Si está triste o deprimido, su cuerpo se postrará. Si está tratando de negar o compensar sentimientos internos de inseguridad, se pondrá firme como el soldado y su postura será rígida y poco natural. Además de un significado psicológico, la postura que mantiene en pie un individuo tiene una significación sociológica. Cuando decimos que una persona ocupa una posición en la comunidad, queremos decir que se la reconoce como alguien importante, ¿no? También sabemos que algunos adultos, pese a su edad cronológica, son incapaces de mantenerse en pie. Lo que queremos decir es que estos individuos dependen de otros que los sustenten. La ausencia de sensaciones en las piernas hace que el contacto que tienen con el suelo sea mecánico. Una mesa, por ejemplo, tiene patas que la sostienen.
pero nunca se nos ocurriría decir que está enraizada. A diferencia de los objetos inanimados, las personas tienen algún grado de sensibilidad en las piernas. Pero hay individuos que no tienen sensaciones lo bastante fuertes como para que las hagan conscientes, a menos que centren la atención en el cuerpo. No basta con saber que uno tiene los pies en el suelo, lo que se requiere es el proceso energético en el que la onda de excitación descienda por el cuerpo hasta las piernas y los pies. Nos sentimos enraizados cuando la onda de excitación llega al suelo, invierte su dirección y fluye hacia arriba, como si la tierra nos empujara para sostenernos erguidos. Cuando decimos que una persona anda en las nubes, no queremos decir que tenga los pies literalmente despegados del suelo, sino que solo presta atención a sus pensamientos, a sus sueños, a sus ensoñaciones, más que a poner un pie delante del otro. Ese individuo sabe dónde va, pero posiblemente esté tan preocupado por lo que hará cuando llegue allí, que el acto de caminar es automático. Como está dejándose llevar por sus emociones y sus ensoñaciones, está realizando este caminar de una manera que ni siquiera se da cuenta que está caminando. Dado que los seres humanos pensamos constantemente mientras permanecemos despiertos, podríamos preguntarnos si la distracción no es natural. Pero normalmente la atención oscila con suficiente rapidez como para que sea posible tener conciencia de lo que sucede en la mente y en el cuerpo simultáneamente. Cuando se rompe esta conexión entre lo que sucede entre la mente y el cuerpo, ¿no?, la persona no está enraizada, ¿no? El intento consciente de cambiar el foco de atención produce una ruptura desagradable y perturbadora, y la calidad del enraizamiento de un individuo determina su sensación interna de seguridad. Por eso la mayoría de las personas se sienten inseguras, ¿no? Solo cuando estoy bien enraizado me siento firme sobre mis piernas y seguro de que el suelo está allí para sostenerme. Así que lo que importa no es lo fuerte que sean las piernas, sino la sensibilidad que tengan. Las piernas fuertes y pesadas pueden parecer bien dotadas para sostener a una persona, pero están funcionando de manera mecánica. Esas piernas revelan que el individuo tiene una inseguridad básica, ¿no? Una falta de seguridad similar se observa en los individuos con piernas poco desarrolladas, pero con hombros anchos y fuertes. Inconscientemente temerosos de caer o ser abandonados, estos individuos se sostienen a sí mismos por los hombros, en lugar de buscar apoyo en el suelo. Esta postura impone un enorme esfuerzo al cuerpo, con lo que perpetúa la inseguridad original. La sensación básica de seguridad de un individuo está determinada por su relación primera con la madre. Imagínense, ¿no? Las experiencias positivas, los cuidados, los cariños, el apoyo, el afecto, la aprobación, dejan el cuerpo del niño en un estado suave, natural y gracioso. El niño experimenta su cuerpo como una fuente de placer y de gozo, identificándose y sintiéndose conectado con su naturaleza animal. Este niño crecerá enraizado, con una sensación interna de seguridad. Pero cuando un niño sufre la falta de atención afectiva por parte de la madre, su cuerpo se tensa. La rigidez es una reacción natural tanto al frío como a la frialdad emocional. Toda frialdad de parte de la madre socava la sensación de seguridad del hijo, quebrando su conexión con la realidad primaria. La madre es nuestra tierra personal, así como la tierra es nuestra madre universal. Cualquier inseguridad que sienta el niño en la relación con su madre quedará registrada en su cuerpo.
Inconscientemente el niño tensará el diafragma, contendrá la respiración y levantará los hombros con temor. Una vez que se ha registrado la inseguridad en su cuerpo, el individuo queda atrapado en un círculo vicioso, ya que continuará sintiéndose socavado mucho después de haber dejado de depender de la madre, ¿no? Esta es la razón que podemos comprender de por qué nosotros energéticamente nos sentimos tan flojos, ¿no? Hola Raquel. Bueno, gracias. Otro abrazo para vos. ¿Quién es? Encarnación. Buen día. Ah, claro, y sí, ahí debe haber, Encarnación, algún desequilibrio energético en él. Mira, escucha con atención esto que dice Alexander Lowen de estar enraizados y el vínculo, o sea, la relación que tiene, ¿no? Con nuestra, con la tierra. Bueno, primero con la madre y más que nada con la tierra, ¿no? Universalmente. Eh, nosotros que realmente, por eso yo, o sea, les presento este material para que ustedes pues, obviamente, ¿no? Reflexionen junto conmigo, porque yo tampoco lo sé esto, lo estoy aprendiendo junto con ustedes, porque me pareció muy interesante en que a veces nosotros tomamos la espiritualidad, ¿no? De una manera en que nos quedamos ahí en una nube, ¿no? Estar en la nube es como una, como dice él, una espiritualidad mental, es de la cabeza, y no conectamos con nuestro cuerpo. Tenemos miedo porque el cuerpo, o sea, todas las emociones, todo pasa a través de nuestro cuerpo. Y ese miedo a sentir dolor es el que nos desconecta del cuerpo. Y fíjense en que nuestro primer contacto físico es con nuestra madre. Y obviamente si tuvimos un vínculo, ¿no? En que nos faltó cariño, nos faltó atención, lo que sea, aprobación de nuestra madre, bueno, cada uno tuvo sus experiencias, eso nos va a crear inseguridad. Y una persona insegura no puede caminar con los pies en la tierra, ¿no? Hola Lady, bienvenida. Eso es lo que él está exponiendo acá, ¿no? Que está muy interesante, ¿no? El tema es que a nosotros nos cuesta es tomar conciencia de que no estamos arraigados. O sea, tomar conciencia de ese desarraigo. Fíjense en que la palabra desarraigo hoy en día es muy conocida por nosotros, no es una palabra extraña, ¿no? Estar desconectados, desarraigados, ¿no? Vivimos una vida muy mecánica, muy artificial, ¿no? Muy de la cabeza, muy de que queremos comprender racionalmente, no queremos nunca sentir la vida. Y por eso estamos así, ¿no? Más por lo menos yo, es mi experiencia, ¿no? Entonces, esta inseguridad que tenemos todos ante la vida, fíjense en que la otra que estuvimos haciendo, del miedo a la vida, también es del mismo autor, tiene que ver, ¿no? Con esto de que si yo no tomo conciencia de mi desarraigo, me voy a sentir inseguro. Hay personas que creen estar seguras de sí mismas, porque, por ejemplo, nuestra seguridad la depositó en el dinero. Entonces, vamos, tengo una buena posición, tengo dinero, pero internamente carezco de esta sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque no estoy enraizado, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de que yo no estoy enraizado? Bien, vamos a ver los signos, ¿no? La falta de enraizamiento. Cuando yo me paro con mis rodillas tensas. Fíjense en que nosotros durante el día estamos parados y no somos conscientes de cómo están nuestras rodillas. ¿Le prestamos atención a cómo están nuestras rodillas? No. ¿Qué pasa cuando mis rodillas se tensan, no? Si las rodillas son los amortiguadores del cuerpo, al estar tensas, ¿no? Están soportando en lugar de estar acompañando, ¿no? Ahora vamos a ver después unos dibujitos que tiene acá el libro. Esto hace que uno empiece a tensarse y toda esa tensión sube por los muslos hasta la región lumbar, ¿no? Y bueno, provoca justamente los daños después en nuestras columnas, en nuestros tendones, ¿no? En todas nuestras partes del cuerpo, ¿no?
Pararse con las rodillas flexionadas, que sería lo correcto, ligeramente, no es que tengo que estar como agachado, no, ligeramente flexionadas, es incómodo si uno no está acostumbrado a hacer esto. Hay que estar conscientes, dice él, de esta tirantez de las rodillas y aflojarlas, aflojar esa zona, ¿no? Dice él que cuando uno relaja las rodillas, libera energía. Acá, por ejemplo, hay un caso, ¿no?, de una mujer joven que se sentía muy insatisfecha en su vida. Entonces él le pide a la persona que se ponga de pie y que se dé cuenta de que sus rodillas estaban tirantes y que hacía recaer todo el peso de su cuerpo en los talones. Le demostré lo insegura y desequilibrada que era esta posición apoyando un dedo contra su pecho, y cuando él apoyó el dedo contra su pecho, ella se cayó hacia atrás, ¿no? Ahora les voy a mostrar acá este dibujito antes de seguir. Esperen que voy a poner compartir pantalla. Les voy a mostrar. Fíjense que acá hay 3 hombres, ¿no?, 3 figuras de hombre y 3 posturas diferentes, ¿no? Acá en esta postura, en la primera, ¿no?, si empezamos a mirar de este lado, dice fuerza de gravedad normal, ¿no? O sea, cuando las rodillas están sueltas. Ahí ejercemos una fuerza de gravedad normal. Cuando las rodillas están flexionadas, esta fuerza aumenta. Y cuando las rodillas están tirantes, ¿no?, como en el caso de esta persona, se ejerce una fuerza sobre la región lumbar. Por eso después las personas terminan con problemas lumbares y encorvadas, ¿no? Tiene que ver con una postura hacia la vida. ¿Qué actitud tengo yo hacia la vida, ¿no? Bueno, entonces, cuando las rodillas están sueltas, la persona se mantiene derecha y alta. Cuando aumenta la fuerza por un esfuerzo físico o un peso emocional, las rodillas se flexionan para absorberla. Si las rodillas están tensas y no pueden absorber la fuerza, esta fuerza recae en la región lumbar y hace que la parte superior del cuerpo se incline hacia adelante. Observen los cuerpos de los demás, bueno, y el suyo propio, ¿no? Bien, a ver, esperen, porque acá él dice, habla de... Bueno, muchas personas, dice, que adoptan esta posición pasiva, ven que voy a sacar el compartir pantalla. Muchas personas adoptan esta posición pasiva y esto hace difícil el movimiento hacia adelante, ¿no? Si yo tengo un cuerpo con una posición pasiva, quiere decir que en la vida, mi actitud hacia la vida es pasiva. Algunos dicen ser agresivos en su trato con la gente. Y es porque la mitad superior del cuerpo parece lista para atacar y la mitad inferior está pasiva. Este desdoblamiento de nuestro cuerpo no es algo que sea poco infrecuente. Como la agresividad de la mitad superior no es natural, a menudo cobra un carácter exagerado que indica una maniobra defensiva. Es decir, que ni la postura pasiva ni la pseudoagresiva permite movimientos fluidos. Y si yo no tengo un movimiento fluido, no puedo estar arraigado. Solo el movimiento libre es posible cuando uno se para con las rodillas ligeramente flexionadas. Y el peso del cuerpo hacia adelante, ¿no?, es de una posición naturalmente agresiva. Vamos a ver un ejercicio para evaluar nuestra postura. El ejercicio consiste en ponerse de pie, con los pies firmes, las rodillas ligeramente flexionadas
y la pelvis floja y levemente hundida, ¿no? Y dejar que la parte superior del cuerpo se incline hacia adelante hasta que sientan el peso del cuerpo sobre la base del pie. Si se tiene la sensación de que se va a caer de cara al piso, ¿no? Pero se pierde el equilibrio, tengo que dar un paso hacia adelante. El equilibrio no se pierde si se alinea la cabeza correctamente. Hay que levantar la cabeza mirando hacia adelante en línea recta para equilibrar el peso del cuerpo, ¿no? Imaginando que uno lleva una canasta sobre la cabeza. Luego, con la cabeza erguida, hay que dejar que se hunda el pecho y que se expanda el vientre para conseguir una respiración plena y profunda y que nos sostenga en el suelo. Eso no es fácil, dice Alexander Lowen acá al principio, ¿no? Es más, vamos a sentir cierto dolor cuando distendemos los músculos. No hay que tener miedo a estos dolores, ¿no? Porque estos dolores son los que permiten que la vida fluya a través del cuerpo, ¿no? También se puede ser consciente, mientras uno camina, ¿no?, de sentir los pies en el suelo, caminando lentamente y permitiendo que el peso del cuerpo descanse a cada paso. Dejar los hombros relajados, no contener el aliento y darse cuenta si uno va percibiendo la gravedad de su cuerpo. Cuando uno empieza a tener esta sensación de que está pisando el suelo, va a ir variando el ritmo de acuerdo con el estado de ánimo, ¿no? Y poder tomar conciencia si uno se siente más libre y más suelto. Así vamos a recuperar la armonía. Y ahora viene otro ejercicio, ¿no?, que dice que se denomina ejercicio de arraigo básico. Y el ejercicio consiste en lo siguiente, ¿no? Hay que pararse con los pies derechos y separados unos 45 centímetros, inclinarse hacia adelante y tocar el suelo con la yema de los dedos de las dos manos, flexionando las rodillas tanto como sea necesario. Dejar que el peso del cuerpo descanse en la base del pie, no en las manos ni en los talones, y mantener las puntas de los dedos sobre el suelo. Y haciendo esto de mantener las puntas de los dedos sobre el suelo, hay que estirar lentamente las rodillas, pero no atirantarlas. Hay que mantener esta posición unas 25 inspiraciones. Vamos a sentir que las piernas empiezan a vibrar. Eso quiere decir que las ondas de excitación están subiendo por el cuerpo. Bien. A ver, eso lo voy a obviar. También otro ejercicio es ponerse en cuclillas. Este ejercicio de ponerse en cuclillas promueve la sensación de arraigo, porque lo acerca a uno al suelo todo lo posible, sin estar tendido, ¿no? La incapacidad de permanecer en cuclillas sin ayuda se debe a la excesiva tensión que retiene la mayoría de la gente en los muslos, las nalgas y la región lumbar. Otro ejercicio es pararse con los pies derechos y a unos 20 centímetros de distancia uno del otro, colocarse en cuclillas y sostener la posición, manteniendo las piernas y los pies paralelos sin recurrir a ningún apoyo. Si necesitamos un apoyo, nos agarramos de un mueble, ¿no? La posición correcta en cuclillas requiere que los talones se apoyen en el suelo y el peso del cuerpo recaiga en la base de los pies. Se puede favorecer la posición balanceándose sobre los pies, ¿no?, haciendo girar el peso del cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Si esta posición de cuclillas provoca dolor, póngase de rodillas
Extienda las piernas hacia atrás y siéntese sobre los talones. Todo movimiento armonioso parte de los pies y del suelo. Otro ejercicio es sentarse en una silla que tenga el respaldo recto, con los dos pies apoyados en el suelo. Y levantarse de esa posición empujándose desde el suelo y no izándose para dejar la silla. Para ello hay que desplazar el peso del cuerpo a la base de los pies, presionar los pies hacia abajo contra el suelo y empujar hasta quedar derecho. Esto hace que se establezca un fuerte contacto con el suelo, ¿no? Bien. Por ejemplo, las personas que tienen los arcos del pie caídos, tienen lo que se llama el pie plano. Bueno, acá en Argentina lo llamamos el pie plano. Indican, ¿no?, que los pies están insuficientemente cargados de energía y están siendo sometidos a un esfuerzo excesivo. Por ejemplo, una persona obesa suele tener los pies planos para poder soportar una fuerte carga emocional o física. Los arcos elevados suelen observarse en individuos con piernas extremadamente delgadas, criados por madres inaccesibles u hostiles. Esos individuos se sienten obligados a despegarse del suelo. O sea que tanto tener demasiado arco como el arco muy bajo no es bueno, ¿no? La posición de los pies es importante. Bueno, la gente no le da importancia a la posición de los pies, ¿no? Hay personas que se paran o caminan con los pies apuntando hacia adelante. La mayoría de la gente camina con las puntas de los pies hacia afuera. Esta posición hace que el peso del cuerpo se desplace a los talones y la onda de presión a la cara lateral de las piernas. Combinada con los pies planos, esta posición puede causar un grave daño al cuerpo. Como decía una persona que seguía estando muy gorda y sufría las consecuencias de los años de tensión y del mal alineamiento en las rodillas y en los pies. Tengo las caras laterales de los cartílagos de las rodillas gastadas hasta el hueso y no puedo tenerme en pie durante mucho rato. Le preguntó al ortopedista cómo le podía haber pasado esto y supone que de niño él ya tenía los pies planos, así que la mayor parte del esfuerzo lo soportaba las rodillas. Esto se podría haber evitado, dice el autor, con muchos ejercicios. El individuo que tiene los pies planos debe presionar el borde externo de cada pie, manteniendo las rodillas en la posición descrita. Le van a empezar a temblar las piernas, ¿no?, lo que indica que se está liberando tensión. Pararse o caminar con los pies vueltos hacia afuera en posición de V también puede ser, vieron que hay gente que tiene los pies así, ¿no? Quiere decir que cuando eran niños hubo, o sea, como lo apresuraron a controlar los esfínteres. Entonces el individuo tenía que tener el trasero apretado y caminar con los pies en posición de V. Bien. A ver. Esperen que acá está haciendo un ejemplo. A ver, los individuos que no están enraizados padecen problemas lumbares. Así que si tenemos problemas en la región lumbar es porque no estamos enraizados. El que está enraizado no tiene estos problemas y tiene fuerza vital, porque es la fuerza que corre
desde el suelo, a través de los pies, las piernas, los músculos, la pelvis, la espalda, el cuello y la cabeza. ¿Mm? En el yoga, esta práctica se llama Kundalini. ¿Vieron esto de la columna, de despertar de Kundalini, no? Que fluye del sacro, de ese huesito pequeño que tenemos aquí al final de la columna, hasta la cabeza. ¿Mm? Todo a lo largo de la columna vertebral. Vamos a volver a lo del árbol, al ejemplo del árbol, ¿no? Vieron que hay una película, un libro, pasaron un libro que se llama Los árboles mueren de pie, ¿no? El árbol nos da esta analogía, ¿no? Podemos hacerla bien. El árbol se mantiene derecho. ¿Pero por qué? Porque hay árboles que también se tuercen. Hemos visto árboles que se caen, ¿no? ¿Y esa fuerza de qué depende del árbol? De la fuerza de sus raíces. Además de mantenerlo erguido al árbol, las raíces, ¿qué hace? También las raíces permiten que se alimente, ¿no? Así fluye la corriente energética en nuestro cuerpo. Bien. Al igual que los árboles, los seres humanos miramos al cielo como fuente de energía vital, pero también dependemos de la tierra para sostenernos. Solo los ángeles están libres de esta dependencia de la tierra. Los humanos no podemos ser animales y ángeles al mismo tiempo. Si nos disociamos de nuestra naturaleza y de la mitad inferior del cuerpo, vamos a perder nuestro enraizamiento. Para estar enraizado hay que ser una persona sexual. Fíjense en todos los tabús que hay en torno al sexo. Y ahí vayan haciendo, ¿no?, la transferencia. Estos movimientos de la pelvis, como vimos la otra vez, ¿no?, que tienen que ser libres. A ver, esperen que ver qué dice acá. Sin ser esforzados, ¿no? Permiten que justamente este flujo de excitación fluya hacia arriba, sin impedimentos desde el suelo, ¿no? También el estar enraizados tiene efectos sobre la hipertensión. ¿Cuántas personas tienen problemas de hipertensión? Porque no saben respirar, porque no están enraizados. Y esto, si no estoy enraizado, la presión, esta sistólica y diastólica del corazón, a ver cómo puede ser, se produce un disturbio, ¿no? Bien. Vamos a ver cómo es la dinámica estructural de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo no solo tiene que estar equilibrado energética y estructuralmente, sino que también tiene que estar equilibrado químicamente. Este proceso se denomina homeostasia, que es la que mantiene este nivel de acidez en la sangre en un nivel constante, ¿no? Cuando se mantiene este equilibrio entre estas fuerzas opuestas, ¿no?, de la
alcalino y lo ácido, ¿no? Que se llama. Una va desde arriba e impulsa al organismo a ascender y la otra actúa desde abajo y lo mueve a descender. ¿Vieron cómo pasa con nuestras venas? ¿No? Que la sangre va hacia abajo y tiene que tener una fuerza ascendente después, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del árbol, ¿no? Otra vez. Las ramas crecen hacia arriba, hacia el sol. Las raíces se extienden dentro de la tierra. En el pensamiento chino, estas dos fuerzas, denominadas yin y yang, representan la energía de la tierra y del sol. Las raíces de una planta absorben energía yin de la tierra y las hojas absorben energía yang del sol. Cuando yin y yang están en equilibrio, hay armonía, ¿no? Pero la vida no es estática, sino que está en continuo movimiento, ¿no? Debido a la interacción de estas dos fuerzas. ¿La armonía cuál es? El punto medio del balanceo del péndulo, el centro, ¿no? Cuando uno está centrado. El yin para los chinos se equipara con lo femenino, el yang con lo masculino, y para poder comprender esta interacción entre estas fuerzas opuestas, vamos a ir al concepto de Reich de la superposición, en la que dos ondas energéticas giran una alrededor de la otra en una acción creativa. Este proceso ahora lo vamos a ver en el dibujito. Y dice, acá explica, ¿no? En el curso de la evolución, el nivel de energía de algunos organismos aumentó en forma considerable, con el resultado de que en los animales superiores la carga de energía en ambos extremos del cuerpo se hace lo bastante fuerte como para formar dos centros. El centro superior pasa a ser el cerebro, el inferior el sistema sexual y reproductivo. El centro de actividad medio pasa a ser el corazón, desde el cual la sangre impulsada a los dos extremos del cuerpo los conecta energéticamente con el centro, ¿no? En un árbol, esa conexión se establece por el flujo ascendente y descendente de la savia, ¿no? En el árbol circula la savia, en nosotros la sangre. Fíjense en acá, yo les voy a mostrar el dibujo. Ay, se me fue. Esperen que voy a poner otra vez, compartir pantalla. Acá en esto, ¿no? Que son como si fuera una espiral, ¿no? La energía yang es la que va por fuera, comienza con la energía yin, que se dirige hacia adentro, y sale, ¿no? De aquí la energía yang. Esta interacción o unión, ¿no? Como dice él desde el centro, que el centro sería nuestro corazón, que fíjense que el corazón es el que bombea la sangre, es lo que permite que conecten estas dos partes, lo consciente y lo inconsciente, en nuestro cuerpo, que se acuerdan que el diafragma es lo que divide, esa línea, consciente e inconsciente, mente-cuerpo. Cuando no estamos conectados así, es que sufrimos problemas, ¿no? Hola Soraya, hola Darío. Estoy mirando si salió la imagen o no salió, parece que no compartí nada, ¿no? Acá. Yo estoy mirando. Acá me muestra que está compartida. A ver si viene o no viene la imagen. No, parece que no viene. Pero... a ver, pantalla 1. A ver si lo muestra. Bueno, si no lo muestra, no podemos hacer nada, porque yo estoy tocando donde es, pero no sé. Bueno, es como que veamos, vieron una espiral, que yo en el espiral, ¿qué es lo que hago? Hago que la energía, ¿no? Ven que el dibujito empieza así, llega al centro y vuelve a salir hacia afuera, ¿no? Ese es el movimiento.
A ver, esperen. Cuando esta energía funciona así, el dibujito de Yin y Yang tiene esa formita y están relacionadas, es que justamente ahí está fluyendo bien la energía durante nuestro día y podemos descansar bien a la noche, ¿no? La carga de energía no puede exceder la descarga, o sea, tiene que haber un equilibrio. Yo puedo ingerir más alimentos de los que necesito. Pero ¿qué me pasa cuando yo como más alimentos de los que necesito? Esa energía se almacena en forma de grasa en mi cuerpo, para que cuando sea necesario la pueda utilizar. Bueno. Por ejemplo, es posible que si tengo hambre, o sea, no tengo alimentos, ¿no?, para ingerir, estoy pasando hambre, voy a gastar más energía de la que absorbo. Y va a llegar un momento que mis reservas van a quedar agotadas. Bien. En el cuerpo es lo mismo. Este equilibrio de las fuerzas opuestas es inherente al fenómeno de la pulsación. Fíjense en que, recuérdense en que la otra vez hablamos del ritmo, ¿no? O sea, a ver, todo fluye, pero al mismo tiempo hay un ritmo. Un ritmo. Nosotros, cuando somos pequeños, estamos en armonía con ese ritmo. Por eso un niño pequeño, cuando él está jugando, muy entretenido en su juego, y la mamá le dice, ¡ay, Pepito, hay que ir a comer! Para el niño eso le corta el ritmo. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos y bueno, nosotros le enseñamos a los otros humanos, ¿no? Y hoy nos van enseñando a nosotros. Rompe el ritmo. Nunca podemos estar en armonía. Fíjense que esto tiene que ver con la música, ¿no? El ritmo y la armonía de las notas. Y fíjense en que si nosotros nos tocamos por aquí, ¿no? O bueno, por aquí, sentimos el pulso. Nos tocamos aquí, sentimos nuestro pulso. Nuestro corazón sigue un pulso de expansión, contracción, expansión, contracción. Esto está conectado a la respiración. Y que nuestras células también hacen lo mismo. Bien. A ver, esperen que les quiero explicar. El impulso expansivo es el que carga la energía. El de contracción retira la energía. Por eso estamos en ese ritmo, ¿no? Bien. El cuerpo. Fíjense que al mismo tiempo nuestro cuerpo está dividido en 3 segmentos, ¿no? Que son la cabeza, el tórax y la pelvis, ¿no? También hay 2 segmentos menores que son el cuello y la cintura. Ahí esperen que se me fue la página. Los segmentos mayores están destinados a proteger los órganos vulnerables que contienen. El tórax, que es el segmento central del cuerpo, que contiene el corazón, los pulmones, los órganos más vitales, ¿no? Dentro de una caja, que encima tenemos una caja que se llama costilla, y ahí dentro, acá tenemos protegidos los órganos más vitales de nuestro cuerpo. La cabeza, ¿no? Desde luego, tiene la nariz, la boca, los ojos, ¿no?
pero también tiene el cerebro, que regula todo el cuerpo desde el interior del cráneo. En el otro extremo del cuerpo tenemos la pelvis, que contiene los órganos de la reproducción y la eliminación. El cuello y la cintura son como pasajes de una sección a otra, ¿no? Como el cuello es el pasaje desde la cabeza al tórax, ¿no? La cintura es el pasaje del tórax a la pelvis. Y a través de ellos circulan nervios y vasos sanguíneos, ¿no? Y estos pasajes proporcionan la posibilidad de la flexión y rotación, porque justamente, fíjense que donde se ocurre el pasaje, o sea, el cuello, es el que yo puedo doblar y girar, ¿no? Como la cintura, ¿no? Bien. Bien. A ver. Esperen, porque acá esto no lo voy a hacer. Este es un ejemplo. Sí, lo voy a leer porque es importante. Voy a leer el ejemplo este de Arnold porque acá justo explica algo muy importante el autor. Bien. Hace algunos años traté a un joven extremadamente alto y delgado, de rostro sensible y hermoso cabello ondulado. Yo podía imaginármelo fácilmente como un niño precioso de cabellos dorados. La madre lo había criado con la idea de que era superior a los demás, que nunca falta una madre que cree que su hijo es más importante que los hijos de los otros, ¿no? El mío. Bien, superior a los demás, ¿no? La madre encima le atribuía al hijo cualidades divinas, como que era un regalo de Dios y no sé qué. Bien. El efecto que produjo esta madre en su hijo fue distanciarlo de la tierra, de tal modo que el hijo terminó estando desarraigado. El niño tenía las piernas aparentemente fuertes, pero poco sensibles. Tampoco estaba conectado con la realidad, porque se consideraba muy especial. Fíjense, eso me recuerda al curso de milagros, ¿no? El problema que todos tenemos es el deseo de ser especial. Tenía un talento artístico, pero no se destacaba como artista. También tenía dificultades con las mujeres, en el trato con las mujeres, porque cada mujer que él veía representaba su poderosa madre. El interrogante que se planteaba es que ocasionó que el cuerpo de este joven experimentara semejante elongación, en especial dado el hecho de que su padre era de talla normal. Yo creo que podemos extender su desarrollo, entender su desarrollo en función de la pulsación longitudinal del cuerpo. En un cuerpo alto y delgado, la onda de excitación se dirige hacia arriba, lo que reduce su intensidad. Este movimiento ascendente, ¿no?, puede tener varios significados. Una actitud de busca de afecto, por eso me extiendo hacia arriba buscando afecto y apoyo. Como un niño que se estira y levanta los brazos para pedir que lo agarren en brazos. Un distanciamiento de la naturaleza animal básica y un impulso de elevarme por encima de los demás. Practicando ejercicios de arraigo, este joven pudo invertir esa dirección y conducir su energía hacia las piernas y los pies. Y eso le ayudó a superar la fantasía de ser superior. No es que se volvió más petizo el muchacho, pero sí se volvió más sólido y seguro. Aprendió a respirar profundamente, aumentó su energía, fortaleció la pulsación energética de todo el cuerpo. Y acá establece la diferencia en lo que representaría un cuerpo opuesto a uno alto y delgado.
un cuerpo bajo y grueso, representa el fortalecimiento de esa pulsión, dado que comprimir una onda produce el efecto de aumentar su fuerza. Los individuos bajos y gruesos tienen una considerable fortaleza física. Propensos a hacer fuerza para abrirse camino, los hombres de esta contextura a menudo se sienten y actúan como un toro. Pero esta constitución física también puede estar asociada con una actitud de resistencia pasiva. Un hombre de 50 años que vino a consultar porque sufría ansiedad. Era una persona que nunca había realizado ningún ejercicio fuerte, pero parecía un levantador de pesas. ¿Cuál era su problema? Un problema de ansiedad, la relación con su madre. Ahí vieron que la madre tiene que ver con todo. Yo más leo estas cosas y todo tiene que ver con la madre. Hola Laura, ¿no? Fíjense en que el autor ya habló del tema de la relación con la madre, en esto del no sentirnos arraigados al suelo, a la tierra, y ahora lo vuelve a repetir en el tema de la ansiedad. Y hace la comparación. Este muchacho que sufría este problema de ser demasiado alto, y este otro que era demasiado bajo y fornido, ¿no? Este chico ahora era un hombre, pero era un hijo único. La madre era agresiva y todo su interés lo volcaba en su hijo, que es el problema que sufren a veces los hijos únicos, porque como no tengo otros para poner mi atención, la focalizo en ese. Así con la madre del chico alto. La mamá del chico alto creía que su hijo era muy especial, tenía un don divino y no sé qué, ¿no? Y esta otra madre, bueno, su hijo era lo más importante para ella, ¿no? ¿Cómo percibía este hombre a su madre? Como una mujer invasiva, posesiva, controladora. Tienen que decir lo de la madre. Entonces, ¿qué sentía él de niño? Que se quería alejar de su madre, obviamente. ¿Y qué pasaba? El padre no lo ayudaba en su lucha por liberarse de la madre. Entonces él pasó toda su vida luchando para escapar de las garras de su madre. Y en el plano emocional, o sea, se pudo liberar en el plano físico, pero no emocional, y no logró liberarse de su madre hasta que su madre murió. Bien, cuando él tenía 50 años. Él se había casado por primera vez, pero se sentía tan atrapado también con su mujer como con su madre, que es bastante normal que repitamos el patrón, ¿no? De buscar una mujer parecida, o si somos mujeres, un hombre parecido a nuestra madre, ¿no? Era como que él representaba imaginativamente a su madre, ¿no? Como si fuera un tanque de guerra que va a atacar. Ay, no sé por qué a mí me causa risa, porque me siento muy identificada. Bueno, entonces él estaba luchando. ¿Él qué hacía? Vieron que cuando están los campos de guerra, que están los fortines, que son los que impiden el paso del enemigo, ¿no? Bien. El fortín no puede ser arrastrado. Solamente puede resistir al tanque, pero no lo puede destruir. Tampoco permite que nos escapemos, porque si yo hice un fortín, entonces ya no me puedo escapar del enemigo que viene, el tanque de guerra, ¿no? Él no podía escapar de su madre. Entonces le ofrecía resistencia. El problema terapéutico era convertir el fortín en un arma de combate, movilizando toda esa ira que él tenía contenida. Pero él le tenía miedo a su ira, a su cólera, y por eso sentía esa ansiedad.
O sea, por lo general la ansiedad es la ira reprimida, ¿no? Es ese deseo de actuar con este sentimiento que tengo, de defenderme o de atacar, y al mismo tiempo el miedo de hacerlo. Es un conflicto entre estos dos movimientos. Él sentía que si su ira estallaba, iba a destruir a todos. Entonces se protegía a sí mismo, ¿no? Y cuando empezó a comprender esta dinámica, cómo se movía su energía dentro de él, ¿no? Se pudo liberar la ira sin peligro. Bueno, obviamente con todos estos ejercicios que le hace hacer este hombre, ¿no? Al aprender a arraigarse, aprendió a evitar esto de ese miedo a perder el control y herir a alguien, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que tenemos es ese miedo. Esto permitió que su cuerpo se relajara y aumentó su estatura. Bien. La correlación entre el cuerpo y la personalidad es absoluta. El cuerpo no es simplemente un vehículo para la mente, ni la mente es una fuerza separada que actúa sobre el cuerpo. En vez de ello, el espíritu es el que mueve todo. Con la muerte el espíritu se extingue y el cuerpo se convierte en pura materia. El espíritu es como una llama que transforma la materia en energía, ¿no? Por eso yo cuando explicaba, bueno, tengo que volver a explicar el curso de milagro en algún momento, que la gente se piensa que el Espíritu Santo es alguien que está afuera, que no sé por dónde anda, que lo invocamos para que venga y nos haga los favores acá en la tierra. No, es que el Espíritu es interno. Todos lo tenemos, el Espíritu, ¿no? Es la llama. Por eso cuando nosotros estamos en el Espíritu, nuestra energía se activa, ¿no? Cuando dejamos, o sea, no hay espíritu, o sea, cuando parece que morimos, la llama desaparece y la materia se desintegra. La dinámica estructural esta del cuerpo, que es lo que estamos viendo ahora, nos permite comprender el fenómeno de la escisión, ¿no? Se nos habla en muchas partes, inclusive en el curso de milagros se habla de la disociación, que es lo mismo que la escisión, ¿no? La psicología también habla del fenómeno de la disociación. Bien. En el cuerpo se nota la escisión. Un grave trastorno del cuerpo relacionado con un trastorno igualmente significativo de la personalidad. Algunos individuos, se dice de algunos individuos que tienen múltiples personalidades, ¿no? Estas escisiones o divisiones que nosotros hablamos en forma de la psique, ¿no? Forma mental, también existen en forma del cuerpo. Ya hablamos de los tres segmentos, la cabeza, el tórax y la pelvis. Bien. Y que estaba el cuello que conectaba la cabeza con el tórax y la cintura que conecta el tórax con la pelvis. Bien. Cuando se pierden, ¿no? Esto, o sea, se produce una escisión de estos segmentos, yo me siento internamente desconectados. Hay muchas personas cuya cabeza no está conectada con su corazón y cuyo corazón no está conectado con sus genitales. ¿Qué pasa? ¿Cómo se comprueba esto? Porque estoy tenso. Siento tensión en los músculos del cuello, en la cintura, y esto limita la corriente esta que necesitamos para que la energía fluya, ¿no? Claro, todo en un nivel profundo sigue conectado, pero no está conectado. Los nervios del cerebro circulan libremente de un segmento a otro, al igual que circulan los vasos sanguíneos, ¿no?
Esta integridad, ¿no?, del organismo se refleja en una integridad similar en el nivel inconsciente de la personalidad. En la superficie donde reside la conciencia, la integridad se rompe cuando se interrumpe la onda de excitación que recorre la superficie. Y esto, según la severidad de esta interrupción en el flujo de la onda excitatoria que tenga nuestro cuerpo, esto da lugar a 3 patrones de conducta distintos, ¿no? Dice que hace unos años un hombre de 50 años le planteó que se sentía deprimido porque sentía que estaba perdiendo el control de su vida. Él se daba cuenta que estaba bebiendo demasiado, que comía mal, que descuidaba su cuerpo, que estaba a punto de perder a su esposa. Creía que todos estos problemas le venían porque él viajaba mucho por negocios y que solía ir a un bar, ¿no? Y se embriagaba y conocía mujeres y bueno, se iba por ahí con las mujeres, qué sé yo. Él, ¿qué sentía? Que su esposa era hermosa, pero él no lo atraía sexualmente. Pero no quería terminar con su matrimonio porque él tenía 3 hijos y él estaba muy apegado a sus hijos. El aspecto físico de este hombre era que sus ojos eran fríos, sombríos. Parecía que tenía un buen control sobre sí mismo, ¿no? Pero su conducta lo dejaba en evidencia, ¿no?, que no era así. Entonces, bueno, comienza la terapia, ¿no? Y empezó a descubrir, ¿no?, que él no sabía quién era. Bien, esperen porque... Una vez que él se pudo dar cuenta, ¿no?, de esta decisión en su personalidad, porque él sentía que, como en su vida laboral era un ingeniero, frío y lógico, un hombre próspero de negocios, pero que de noche era un sátiro, y en ocasiones se convertía en un niño inocente con mirada luminosa. Esto, ¿no?, cuando él pudo reconocer esto en sí mismo, comprendió que toda esta base residía en su cuerpo, que estaba escindido en 3 partes: el segmento de la cabeza, el segmento torácico y el segmento pélvico. Y él soportaba grandes tensiones en el cuello, especialmente en la base del cráneo, que aislaban la cabeza del resto del cuerpo. En la cintura y alrededor de la pelvis soportaba tensiones similares que separaban los genitales del corazón y la cabeza. O sea que él funcionaba así. Bien. Él no podía conectar su pensamiento y su deseo sexual con el amor. Las experiencias de vida de una persona estructuran su cuerpo, que a su vez moldea el carácter, que es lo que vimos en los otros capítulos, ¿no? Entonces el pasado de la persona vive en su presente. Por eso nosotros sentimos que se nos repiten las situaciones, porque es que nuestro pasado vive en nuestro cuerpo. ¿Mm? Para liberarnos de estas restricciones del pasado, el individuo se tiene que hacer consciente de las experiencias que dieron lugar a estas restricciones presentes. Bien. Por eso hay que hacer una reestructuración. Por eso hay que trabajar con el cuerpo, para descargar todas esas tensiones, ¿no? Bien. ¿Qué pasaba con este hombre, que era hijo único? Decía que su madre era una mujer atractiva, que solo le importaba la apariencia, la posición social,
que organizaba fiestas en su casa, ¿no? El padre era un hombre de negocios muy ocupado, que volvía tarde a casa. Los padres no se peleaban entre sí, pero él presentía que no había una buena relación. Él se sentía muy unido a su madre, pero sabía que el interés que le demostraba ella era muy fluctuante. Cuando el padre no estaba, la madre buscaba la compañía de él y se quejaba del padre con el hijo. Bien, pero cuando tenía algo que hacer, una actividad social o algo más importante, a él lo dejaba de lado, ¿no? Él de su padre solo tenía recuerdos de que, bueno, que a veces iban a pescar, que jugaban a la pelota, y se daba cuenta que su padre era un hombre colérico. Y se empezó a dar cuenta de que él le tenía miedo a su padre. ¿Bien? Y ahora acá explica por qué estas madres que se sienten, o sea, cuando una mujer se siente insatisfecha con el hombre en su matrimonio, ¿no? Vuelca hacia el hijo todo eso en busca de la intimidad y el afecto que no recibe del marido. Entonces el hijo se había terminado convirtiendo en el confidente de la madre. Pero cuando la madre tenía que salir con otro, se apartaba de él. Y él se sentía traicionado, ¿no? Roger trataba, o sea, esta persona, ¿no? Ya le pusieron Roger de nombre, ¿no? Trataba a las mujeres tal como la madre lo había tratado a él. Por eso no se podía entregar por entero a ninguna mujer. Él era seductor, ¿m?, con las mujeres, como lo era la madre con él, pero detrás de esa conducta se ocultaba una intensa ira. Transferencia de la furia que sentía contra su madre. El hecho de albergar esa furia lo obligaba a separar sus sentimientos de su corazón de las sensaciones sexuales. Y esta división se reflejaba en la falta de conexión entre su tórax y su pelvis. Bien. O sea que él de niño ya había quedado atrapado en un triángulo edípico. Favorecido por su madre, había sido vulnerable a los celos y la hostilidad de su padre, y él se dio cuenta que no era consciente de haberle tenido miedo a su padre cuando era niño. Por eso había suprimido este miedo, también había suprimido la ira contra su madre, y claro, todo esto empezó a salir afuera cuando se empezó a liberar esta represión. Se dio cuenta de que se había convertido en un hombre de mayor éxito que su padre con el propósito de aventajarlo. O sea que teniendo éxito iba a ser mejor que su padre. Pero no se sentía así, por más que lo intentaba. Entonces por eso había optado por beber, por llevar una vida así promiscua y qué sé yo. Es decir, que él estaba escindido, o sea, estaba disociado, dividido. Pero conservaba un núcleo de integridad que lo había llevado a recurrir justamente a hacer terapia, para poder encontrarse a sí mismo, ¿no? Él había abandonado a ese niño, dejándolo encerrado y oculto en su corazón. Él quería abrir su corazón, pero no podía hacerlo, ¿no? Porque todo esto le ocasionaba miedo. No se podía entregar a sus sentimientos. Y esto se manifestaba en su cuerpo. Las emociones se sienten en todo el cuerpo. Pero ¿cómo se puede movilizar una emoción para obtener un efecto? ¿Y qué emoción puede ser esa? Solo hay dos emociones que tienen ese poder, el amor y la ira.
Entonces, cuando él logró proyectar esos sentimientos suprimidos de la infancia en el terapeuta, que se denomina transferencia, ¿no? Dice que fue importante pero no suficiente, ¿no? Porque eso hay que vivirlo, experimentarlo. ¿Por qué él no se podía entregar? Porque él mantenía el control de la mente. Por eso le costaba tanto hacer la terapia. Cuando uno puede lograr resultados, dice el autor, justamente cuando uno acepta el fracaso, que no tiene nada que perder. Uno puede ser fiel a su propio yo. Bien, pudo descargar, bueno, acá lo resumo, ¿no? Pudo descargar toda esa ira, ¿no? Y acá da el ejemplo de la famosa Marilyn Monroe, ¿no? Que el cuerpo de ella mostraba justamente esto mismo que mostraba este hombre, una falta de corriente de energía fuerte y unitaria que conectara la cabeza con el pecho y el pecho con la pelvis. En Marilyn Monroe, cada uno de estos segmentos del cuerpo parecía moverse en forma independiente, como una muñeca articulada. Esta falta de conexión entre los segmentos del cuerpo también se ponía de manifiesto en su imagen y su conducta públicas. Era una actriz competente, un símbolo sexual, una niña, tres personalidades que funcionaban en situaciones diferentes. Cuando actuaba, su conducta era controlada por una mente inteligente y capaz. En sus relaciones con los hombres era como una niñita y para el público era una mujer mundana y sexual. La realidad desmentía la imagen. Marilyn no era una persona integrada, con un sentido sólido y seguro del yo, porque había sido traumatizada de niña por la falta de amor y el abuso sexual de la que había sido objeto, ¿no? En el caso de Marilyn Monroe, aquel entorno negativo dio por resultado una grave contracción energética del cuerpo, similar al efecto contractivo del frío sobre una planta, que escindió la unidad de su personalidad. Dice que en el último capítulo él vuelve a hablar sobre Marilyn Monroe, ¿no? La personalidad es vulnerable al proceso de decisión debido al conflicto entre la mente racional y el cuerpo animal, entre el impulso de dominar y la necesidad de pertenecer. Este conflicto es inherente a la naturaleza humana, al mismo tiempo que torna al hombre vulnerable a la enfermedad. También es fuente de creatividad y la base de una espiritualidad consciente. El resultado en la vida de un individuo depende de la gravedad del conflicto y la profundidad de esta escisión. Depende también de la sociedad en la que vive el individuo y cómo maneja su propia escisión entre la cultura y la naturaleza. Transpuesta al terreno de la familia, la escisión en la sociedad se convierte en una guerra entre marido y mujer, padres e hijos. En esta situación el niño suele quedar hecho pedazos. ¿Cómo conservamos esta integridad? Endureciéndonos. Bueno, esto ya más o menos lo dijimos la otra vez. ¿Por qué nos ponemos rígidos? Porque es una postura defensiva. El individuo con este lenguaje corporal está diciendo no, a mí no me van a doblegar ni a partir. Por desgracia, la rigidez se desarrolla cuando el niño ya ha experimentado en cierto grado el hecho de ser doblegado o partido. La rigidez actúa como una férula
impidiendo que una pequeña quebradura se convierta en una fractura total. La rigidez es una postura de negación, lo que expresa: no me rendiré, no me ablandaré, no me entregaré. Dirigida en su origen contra ciertas exigencias y amenazas sociales o familiares, una vez que queda registrada en el cuerpo se convierte en una resistencia a la vida. Al restringir la corriente de excitación en el cuerpo, interfiere en esta pulsión de la que hablamos, limita la respiración y reduce el nivel de energía. Y el individuo, ningún individuo, dice él, se da cuenta de lo rígido que está, o de la rigidez de su cuerpo, hasta que justamente le duele. Cuando aparece el dolor, ahí digo, oh, algo está pasando, ¿no? El yo controla la musculatura voluntaria, ¿no? Y yo creo que la rigidez es una expresión de la voluntad, que expresa: no lo haré, no me someteré. Las personas rígidas tienen una fuerte voluntad, pero no significa tener voluntad tener salud. La voluntad le permite a una persona muchas cosas, pero no puede disfrutar, porque esto último depende de la capacidad de aflojarse. Yo solo puedo disfrutar cuando me relajo. La rigidez o la voluntad adquiere un carácter neurótico cuando queda registrada en el cuerpo, a tal punto que la persona no puede deponer esta rigidez para entregarse al corazón y a sus pasiones sexuales, ¿no? Bien. Cuando la decisión esta no es muy severa, ¿no? Va acompañada de rigidez. Cuando es muy severa, ya viene el quiebre, ¿no? En la medida en que un individuo está escindido, se ve despojado de su armonía y privado de la experiencia espiritual de identificarse con lo universal, ¿no? Así como la voluntad separa la cabeza del cuerpo, también separa al individuo de la comunidad. Tener voluntad y ser voluntarioso no es lo mismo. Ponerse rígido en una emergencia es muy distinto de ser rígido permanentemente. Pero en nuestra cultura valoramos la rigidez, porque parece que demuestra que somos fuertes, que tenemos empuje, que vamos a superarnos, tener éxito. Sin darnos cuenta de que no hay nada que superar en la vida, salvo nuestro miedo a la vida. Genial esta frase. No hay nada que superar en la vida excepto nuestro miedo a la vida, ¿no? Cuanto más miedo tenemos, más rígidos nos hacemos, ¿no? Les voy a leer un ejercicio que lo pueden hacer porque es sencillo. Si quieren lo pueden hacer mientras lo leo, ¿no? Hay que pararse de pie. Acuérdense, con las rodillas flexionadas, nunca tensas, nunca rígidas. Y hay que mirar por encima del hombro izquierdo, ¿no? Como si yo hiciera así, ¿no? Por encima del hombro izquierdo. Volviendo la cabeza lo máximo posible hacia la izquierda, lo más que pueda, ¿no? Y mantener esa posición de la cabeza hacia la izquierda mientras respiramos varias veces y tratar de sentir la tensión en los músculos que van desde la base del cráneo hasta los hombros. Luego hay que volver la cabeza hacia la derecha
y mirar por encima del hombro derecho mientras respiramos profundamente varias veces. Hay que hacerlo entre 5 y 10 veces, de cada lado. Para ver justamente cuán rígido tiene, lo que cuesta. A mí, yo me doy cuenta, me cuesta llevar la cabeza por encima del hombro. Bien, otro ejercicio para ver la flexibilidad de la cintura es levantar los brazos con los codos flexionados a la altura de los hombros y extenderlos a los costados, ¿no? Así, a los costados, ¿no? Girar el cuerpo hacia la izquierda lo máximo posible y mantener esta posición en el transcurso de varias inspiraciones. Luego otra vez los brazos así, con los dos codos doblados tienen que ser, ¿eh? Y girar hacia la derecha. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cuánta tensión contienen los músculos de la espalda y la cintura. Y darnos cuenta si podemos respirar llevando el aire al abdomen. Tomar conciencia de si nuestras rodillas siguen flexionadas, si el peso del cuerpo se va hacia adelante o hacia atrás. La verdadera rigidez abarca toda la espalda, que puede ponerse casi tan dura como una tabla, de la cabeza al sacro. Había un hombre que sufría de espondilitis anquilosante, que es una condición artrítica de la espalda tan severa que las vértebras se convierten en una columna sólida, ¿no? El hombre este no podía flexionar ni girar el cuerpo y su actitud era tan rígida como su espalda. El padre de este hombre era dominante, exigía mucha obediencia, y el hijo era obediente por fuera, pero por dentro se mantenía rígido, ¿no? Y estaba en resistencia contra esto, ¿no? Suprimió tanto este sentimiento de resistencia al punto que quedó registrado en su cuerpo. Este hombre llegó al punto que no podía llorar, ni siquiera por la tragedia de su propia enfermedad. Fíjense, ¿no? Qué terrible, ¿no? Bueno, la tensión de los músculos de la espalda está relacionada con la supresión del sentimiento de ira. Con la ira, la onda de excitación asciende por la espalda y llega a los dientes para morder y los brazos para golpear. ¿Qué hace un animal? Por ejemplo, el gato, vieron que hace que se le eriza, alza el lomo y se le eriza el pelo. Cuando una persona se enfada, su espalda también se yergue, se le arquea, ¿no? Pero expresar la ira produce el efecto de descargar esta excitación y permite que la espalda recupere su posición normal, ¿no? Ahora, si la ira se suprime, la tensión va a persistir y se va a hacer crónica. Esto ya se instaura en nuestra infancia, no es una cosa que nos viene de grandes, ¿no? De grandes ya quedamos así, ¿no? Cuando un niño experimenta estos ataques a su integridad, cuando el padre le ordena que haga algo y no lo quiere hacer. Si su resistencia a esa orden es castigada, el niño se enfada. Desgraciadamente su ira puede ser objeto de un castigo tan severo como para forzarlo a suprimirla, ¿no? El niño que hace claudica exteriormente, pero interiormente se queda rígido en esta actitud de resistencia y queda en su inconsciente, ¿no? Cuando es adulto, es muy posible que no sienta esa ira que alberga, pero se le nota en la rigidez, la tensión de la espalda, ¿no? La rigidez de la espalda no se puede reducir significativamente hasta tanto la ira suprimida no se haga consciente y se descargue.
Y miren ustedes, las personas se van al masajista, que le hagan masaje, toman remedio para los dolores de espalda, no sé cuántas cosas hacen, y nadie quiere ser consciente de su ira, ¿no? Y descargarla, ¿no? Eh, a ver. ¿Cómo se descarga la ira? Vamos a ver esto para ir cerrando, ¿no? Hay que pararse al lado de la cama, con los pies separados y derechos, las rodillas flexionadas. Levantar los puños por encima de la cabeza, inclinándose levemente hacia atrás, ¿no? Como haciendo este movimiento hacia atrás. Y llevar los brazos hacia atrás lo máximo posible, manteniéndolos cerca de la cabeza. Inspirar profundamente y golpear la cama con los puños. Hay que intentar que el movimiento parta de los pies de modo que la acción sea armoniosa. Como un golpe forzado tiene menos poder, no trate de golpear la cama con la mayor fuerza posible. ¿No? Esto no depende, o sea, la fuerza de la acción muscular depende de la longitud del estiramiento y no de la intensidad de la contracción. Respire profundo y libremente, no contenga el aliento, y este ejercicio suscita sentimientos de ira. Y esto va a aliviar la tensión de la espalda. Hay que hacer el ejercicio con regularidad, 20 a 50 golpes en la cama cada vez. Bueno, de trabajito se puede hacer, ¿no? También se puede hacer cuando uno se siente la espalda contracturada. Para aflojar el control, la cabeza debe someterse al cuerpo. Y casi todas las personas en este mundo tenemos dificultad para hacer eso. Vivimos con nuestra cabeza y no con nuestro cuerpo. Y cómo detener esta actitud de nuestra mente es el tema que se tratará en el próximo capítulo, que se llama De cara al mundo, ¿no? Para comprender cómo uno o sea, enfrenta al mundo, ¿no? Solo con la cabeza, en vez de con todo el cuerpo. Es interesante. Bueno, amigos, vamos a dejarlo aquí porque ya se hizo muy largo. Y lo continuaremos en la próxima. Chao, hasta la próxima.